Pero es que hubo un error aquí, un error. Bueno, bien. Estaba sin audio. Y ahora sí, ya está bien. Bien, muy buenas tardes, muy buenos días, estudiantes. Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Yo soy el docente Edwin Lobón Albán y en esta clase de hoy vamos a ver una temática muy importante que es el pasado del verbo to be. ¿Sí? Hoy es on March 6, 2025. We are here in for sharing this topic, right? So continue with that. Let's start with the title, with the topic. Empecemos con la temática. La temática de hoy, vuelvo y reitero, es el pasado del verbo to be. ¿Sí? Bien, como ustedes conocerán, es importante saber que el presente del verbo to be tiene dos diferencias, ¿no? En cuestión a los pronombres que estemos utilizando. El primero es el is, que cuando nosotros nos referimos a I, he, she, and it, ¿sí? El verbo to be, ¿sí? Transforma o se conjuga o se transforma en is. Cuando estamos utilizando you, we, and they, ¿sí? Se transforma o se conjuga, ¿sí? O cambia de forma al verbo en presente, que es el verbo to be, are, ¿sí? Ahora, ya conociendo eso, que sabemos, quizás ya conozcamos un poquito sobre el tema del presente del verbo to be, ahora vamos al verbo en pasado del verbo to be. ¿Listo? Entonces, conocemos que el verbo to be en presente es is o are dependiendo del pronombre. Entonces, ahora utilizamos was and were dependiendo del pronombre. Que was and were es el pasado del verbo to be en presente de is and are. Cuando usamos I, he, she and it, se conjuga o se transforma o se utiliza, ¿sí? Consiguiente al pronombre se utiliza was. Y cuando utilizamos you, we and they, utilizamos were. ¿Listo? Ahora, ¿para qué se usa? Yo, en español se puede traducir como el verbo en español y en el momento presente se utiliza como yo soy o yo estoy. Yo soy arquitecto. Yo soy doctor. Yo soy ingeniero. Y en otras palabras, también se utiliza como yo estuve. Yo estoy en el parque, yo estoy en la iglesia, yo estoy en Estados Unidos, yo estoy en México, etc. Ahora, para referirnos al pasado, utilizamos eh, yo estuve y yo fui, ¿sí? El pasado de yo fui, de yo soy, yo fui. El pasado de yo estoy, yo estuve. Entonces, yo estuve puede indica lugar. Es para indicar lugar. Ahora, yo fui indica personalidad, ocupación, edad, etc. Cualquier rasgo de la personalidad o cualquier característica cualitativa, ¿sí? Para eso sirve, en este caso, en este específico momento en el curso, ya solamente estoy explicando esa dinámica, ¿no? Que es para qué se utiliza para estos dos objetivos que ya mencioné, digamos. Ahora, antes de continuar con el pasado y la estructura y los ejemplos, quiero que por favor ustedes eh, recuerden, vamos a hacer un remembering sobre cómo utilizar el presente perfecto del verbo to be, porque si no interiorizamos todo el concepto
del presente simple del verbo to be, no vamos a entender un poco más sobre el pasado del verbo to be, ¿sí? Entonces tenemos aquí dos ejemplos, como los estudiantes no creo que haya asistido un estudiante, pero pues quizá no le sirve el micrófono o por alguna razón, ¿sí? Voy a hacer la dinámica yo. Entonces, aquí tenemos el presente simple del verbo to be. Un ejemplo es, she is a teacher, o she is not a teacher en negativo, o she isn't a teacher. Recuerden que hay una contracción. Utilizamos she's not para situaciones formales y utilizamos isn't a teacher, isn't para situaciones no formales, como por ejemplo, estamos con un familiar, con un amigo, utilizamos isn't para ese específico momento. Y utilizamos is not para situaciones formales, cuando estamos con profesionales, situaciones académicas, etc. Otro ejemplo puede decirse en positivo, they are in the park. Y en negativo, they are not in the park. Recuerden la contracción que es aren't. La contracción de are not es aren't. ¿Listo? Y en español quiere decir, ellos no están en el parque. Recuerda que le expliqué que se utiliza también para indicar lugar o posición. Ellos no están en el parque. Y para indicar rasgos de la personalidad, profesión, etc. Cualquier cualidad que describa a una persona como tal o a un objeto. En este caso estamos describiendo a una persona que es ella y ella es profesora. She is a teacher. Y en negativo, ella no es profesora. She is not or she isn't a teacher. Aquí les muestro una imagen de que estamos en el momento presente. ¿Listo? En un momento presente. No estamos ni en el pasado ni en el futuro. Estamos en el momento presente. Sigamos. A ver, no, eso. Ahora sí. Estamos ahora en el momento pasado. En el pasado, como ya podrán saber, cuando utilizamos she is a teacher, ahora ya no es she is a teacher, sino que es she was a teacher. O she was en negativo, she was not a teacher, o she wasn't a teacher, que significa ella no fue profesora. En la primera significa ella fue profesora. She was a teacher. Ella fue profesora. Ahora en positivo, en afirmativo, otro ejemplo, el segundo ejemplo, en positivo, es they were in the park, para indicar lugar. Ellos estuvieron en el parque. Ahora, en negativo, utilizamos they were not o they weren't in the park. Ellos no estuvieron en el parque. ¿Listo? Recuerden que utilizamos were not, ¿sí? La no contracción, la que es normal, la formal, utilizamos para situaciones formales, situaciones donde hay personas profesionales, una comunicación entre empresarios, podría decirse entre una situación académica, etc. Y también no formal, ¿sí? El no formal, que es weren't, la contracción weren't, lo utilizamos para situaciones no formales, por ejemplo, entre amigos, situaciones donde están nuestros familiares, etc. ¿Listo? Estamos ahora ya en el pasado. Ahora vamos a hacer una inmersión más a detalle sobre esta temática. ¿Sí? Vamos a ver aquí en este específico página, vamos a ver eh, la contracción del was not y el were not. ¿Sí? Sabemos que I am es I was, ¿no? You are es you were. He and she and it, he, she and it es con is. And we, you, and they is are. ¿Listo? Esta es la forma en la cual van estructurada en la parte inicial de la oración, ¿sí? En presente. Ahora, lo transformamos a pasado. Recuerde que para I, am es I was.
You are es you were. He and she and it es he was, she was, and it was. And we, you, and they, we were, you were, and they were. ¿Listo? Ahora, miremos la contracción. ¿Cómo se forma la contracción? La contracción se forma, ¿sí? De la siguiente manera. Sabemos que I was not, ¿sí? Está en negativo, pero de forma formal. Ahora, para transformarlo en forma, en una contracción, ¿sí? Una forma informal, utilizamos la palabra was y le añadimos la N, ¿sí? El apóstrofe. Tenemos aquí el apóstrofe y le añadimos la T. ¿Listo? Y así lo hacemos con were. Were, la N, la apóstrofe y le añadimos la T. Y ya está en contracción. Y así mismo es con he was not, she was not, it was not, o he wasn't, she wasn't, it wasn't, para la contracción. Y así mismo, we weren't, you weren't, they weren't. ¿Listo? Recuerden que debemos utilizarlo en los momentos específicos donde se requiera el uso de esta contracción para evitar disrupciones o situaciones donde no se deba de utilizarlo. ¿Sí? Vamos, siguiente. Bien, entonces ya vimos cómo se forma la parte inicial de la oración con he was, I am, perdón, I was, you are, you were, ¿sí? She, he, it was, you were, we were, and they were. Ahora, pero ¿cómo puedo cómo puedo crear o construir una oración completa, básica? Tenemos subject, verb, and complement. Esa es la estructura de una oración básica. Subject, verb, and complement. Sabemos, we know that, sabemos que I es un sujeto. Was es el pasado del verbo to be y at home es el complemento. Así se forma una oración básica, ¿sí? Con el sujeto que puede ser un pronombre personal, un sustantivo, puede ser un animal, persona o cosa. Después le añadimos, le agregamos el verbo, que es en este caso estamos viendo el verbo pasado, que sería was o were. Y utilizamos el complemento que queramos. Puede ser un lugar, un adjetivo, un adjetivo, un sustantivo también puede ser, etcétera, como para darle sentido a la oración y para darle significado. ¿Sí? Tenemos un ejemplo aquí. I subject más was, verb, and home complement. Listo. Si yo lo leo de forma seguida, I was at home. I was at home. Segundo ejemplo, you were happy. You were happy. El tercer ejemplo, he was tired. He was tired. Y también podemos referirnos a la parte negativa, que es I was not. You were not. I was not at school. I was not at school. Es otro ejemplo que pude haber puesto aquí. I was not at home, por ejemplo, para darle significado a esto porque pues están diferentes ejemplos aquí. Un ejemplo acá y otro ejemplo distinto acá. Pero eso no repercute en que puedan entender esta dinámica de estructura. Entonces, tenemos el segundo ejemplo, you were not o you weren't. Y acá, I was not, I wasn't at school. And you were not or you weren't sat. Or he was not or he wasn't ready. Right? Listo. Ya sabemos, ya entendimos la estructura, ya entendemos la estructura de cómo se forman las oraciones en was. ¿Listo? Y en where. Vamos a seguir.
Entonces, cómo se forma una pregunta? ¿Cómo se forman las preguntas con el verbo to be? Básicamente, se forma invirtiendo el orden del verbo y el sujeto. Para hacer preguntas en pasado, con verbo to be, el verbo debe ir antes del sujeto. Como vemos aquí, aquí podemos ver que antes era he was at the meeting, ahora es no he was at the meeting, sino was he at the meeting. Was he at the meeting? Estuvo él en la reunión. Y esta parte, bueno, este ejemplo de aquí dice were they. Antes era they were. Cuando era una oración, decíamos they were late for the class. Ahora nosotros no hicimos they were late for the class, sino were they late for the class. Were they late for the class? Y cambiamos el sentido de la entonación. Ya es una pregunta, ¿no? Entonces, ¿cómo se traduciría? Bueno, el primero es, was he at the meeting? ¿Estuvo en la reunión? ¿O were they late for the class? ¿Llegaron tarde a la clase? Y la otra sería, por ejemplo, was she at the cinema last night? ¿Estuvo ella en el cine anoche? Pero si fuera una oración normal, podríamos decir, she was at the cinema last night. Perdón, he was, he was at the cinema last night. He was at the cinema last night. Recuerda que la entonación es muy importante para connotar que si es una pregunta o una oración. Cuando pronunciamos una oración, se dice she was at the cinema last night. Y termina. Y cuando es pregunta, was she at the cinema last night? ¿Listo? Y así mismo como con esta oración, wasn't negativo, también se pueden hacer preguntas positivas y preguntas negativas. Utilizamos entonces, wasn't she at the cinema last night? Wasn't, recuerden la contracción, wasn't she at the cinema last night? ¿No estuvo ella en el cine anoche? Entonces ya sabemos cómo formular o crear o construir preguntas con el verbo to be. Listo. Sigamos. Aquí había puesto, voy a hacer yo mismo, eh, voy a ver si puedo, no, voy a realizar el, el quiz. Vamos a ver si lo podemos hacer, si no, ya vamos por terminada la sesión. Bueno, entonces vamos a ver aquí. No, esto no. Evaluación. Percentage. Empezar ahora. Sí, no, empezar ahora no. Guardar, compartir. You have selected the mode and settings based on your team. No, no puedo hacer no puedo hacer yo mismo la evaluación. Pero pues veámoslo aquí. Veamos aquí las oraciones, perdón, los statements, los enunciados. En la primera pregunta, en la primer enunciado dice, she be at the park. ¿Sí? Recuerden que no está conjugado el verbo be aquí, sino que debemos conjugarlo o transformarlo en su forma pasada, en su forma pasada, ¿sí? Para que dé sentido a la oración, que esa situación se dio en un momento pasado, ¿no? Entonces, pues, cerramos aquí esto. Perdón. Aquí no he,
she be at the park, sino que es she was at the park. ¿Listo? Recuerden que cuando es she, it, he, and I, se utiliza was. Ahora, la segunda oración. La segunda statement, perdón. El segundo enunciado. They be students. Now they be professional. Verbo conjugado y en pasado. They be students no es porque no está conjugado el verbo to be. They were professional, so they are students. They were professional, yeah, sí, está bien. Pero aquí, vamos a ver, they were students. Primero es tal como está aquí. Si empieza con they were students, they be a student es they were students. Now, they are professional. ¿Sí? No podemos decir they were professional, so they are student. No, no suena correcto y no suena semánticamente, no tiene sentido. Entonces es they were students, ellos fueron estudiantes y ahora ellos son profesionales. Vamos a el statement número 3. Yesterday, my best friend, espacio, very happy. Entonces la respuesta sería was. Yesterday, my best friend was happy. Ahora quizás no. Quizás puede que esté aburrido o triste, pero ayer estuvo feliz. They were not at school last Monday. They, espacio, not at school last Monday. They were not at school last Monday. Ellos no estuvieron en la clase el lunes pasado. Número 5. The weather, espacio, really cold last winter. The weather was really cold last winter. Número 6. You, espacio, at the party last night. You were at the party last night. You were at the party last night. You were at the party last night. Y como pregunta, were they late for the meeting? Were they late for the meeting? A la última es espacio, they at the cinema on Saturday. Y la respuesta sería no were, sino were. Were they at the cinema on Saturday? Y ahí tenemos los ejercicios, ¿sí? Ya completados. Voy a enviarle los ejercicios a sus respectivos correos para que puedan practicar este quiz ya después de haber visto el video y haber repasado un poco ustedes mismos. Ya creo que finaliza la sesión. Ya finaliza la sesión. Vamos a... Ya finaliza la sesión. Vamos a darle en detener grabación.